Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Creo que hemos esperado que se junten unas personas y van a ir juntándose poco a poco. Soy el doctor Vito Arteaga. Muchos y muchas de ustedes me conocen. Ya soy profesional en higiene, seguridad y salud ocupacional, médico cirujano, diplomado en educación superior, asesor en bioseguridad, fiscal de seguridad y salud ocupacional. Y en este capítulo de estos seminarios de ingreso libre, lo que les quiero presentar es la fatiga pandémica. Bien, para poder optimizar la transmisión, vamos a, a bloquear la cámara, esto para que los datos puedan transmitirse de mejor manera. Bueno, en el sentido de que debemos entender lo que es la fatiga pandémica y la diferencia que hay entre la fatiga por el COVID, ¿sí? Quiero explicarles que la fatiga pandémica es una secuela social que están cursando sanos y enfermos, ¿de acuerdo? En las siguientes láminas vamos a poder entender de qué se trata esto. El objetivo de esta charla, de estos seminarios cortos, es mejorar los conocimientos, técnicas y motivaciones necesarias, ¿ya? Que deben tener las personas, ¿sí? Para adoptar decisiones y acciones eficientes ante la pandemia, ¿sí? De COVID-19. No olvidemos, ya llevamos casi o más de 2 años con esta pandemia y nos ha cambiado el estilo de vida a todos, ¿no? Entonces, el objetivo principal es eso, de que puedan tomar decisiones, ¿sí? Y las acciones correspondientes. Muchas veces quedamos solamente en teoría o pasamos cursos teóricos y no nos enfocamos en el qué hacer, cómo actuar, ¿no? Cómo responder a ciertas situaciones. Y esta es una situación eh, un poco especial, no es una situación característica, no vamos a hablar de las características de la enfermedad como tal, ¿de acuerdo? De signos y síntomas, sino vamos a hablar de el impacto que está teniendo en el lado social, ¿no? En la parte social de las personas, tanto sanos como enfermos. Para tener alguna diferenciación, ¿sí? Entre lo que es la fatiga pandémica y lo que es la fatiga por COVID-19, les quiero explicar que la fatiga por COVID-19, o sea, por la enfermedad, es un cuadro, ¿sí? Que presentan las personas que cursan o cursaron la enfermedad. ¿De acuerdo? En términos médicos se llama hipoxia silenciosa. ¿Qué es lo que pasa? Los pulmones no pueden realizar el intercambio de oxígeno, ¿no? De gases. ¿A causa de qué? De que el virus, la enfermedad produce daños a nivel alveolar, ¿sí? En la parte más pequeña de los pulmones, la cual se llena de líquido y no permite este intercambio de gases. Entonces la persona llega a tener falta de oxígeno en la sangre. ¿De acuerdo? Y lo cual le produce esa sensación de cansancio extremo, ¿ya? Entonces, eso es la fatiga por COVID-19. Pero la fatiga pandémica, cuando hablamos de fatiga pandémica, nos referimos a la fatiga mental que afecta a la salud emocional de millones y millones de personas en todo el mundo. No solamente de las personas que enfermaron por el COVID, sino también de aquellas personas que no enfermaron, ¿sí? Pero que tuvieron familiares, parientes, amigos que sí enfermaron, ¿no? En algunos casos llegaron a fallecer, en otros casos estuvieron mucho tiempo en terapia intensiva, recibieron muchos tratamientos, ¿por qué no decir gastaron miles y millones de dólares, de acuerdo, en todo el mundo, en tratamientos, en todo lo que se debía hacer? Y esto produce un cansancio mental, ¿sí? La preocupación es extrema actualmente. Esto está condicionando a que tanto personas, como podemos decir, público en general, como también trabajadores de empresas, personal médico, personal de salud, trabajo social, enfermería, todos laboratorio estén llegando al extremo del cansancio mental, ¿no? Y esto me representa actualmente incremento en la violencia, incremento en la deserción laboral, ¿sí? Y si han escuchado las últimas noticias, que en un momento también les voy a explicar algo de lo que son las mutaciones que está presentando el virus, actualmente ya nos preocupan otras enfermedades, ¿de acuerdo? Que nos están empezando a atacar o descubrimos en nosotros a causa de la preocupación extrema que tenemos. Bien, entonces, la fatiga pandémica se trata de eso, es el cansancio, la fatiga mental, ¿sí? Y emocional que tenemos las personas ahora. El gran peligro de una fatiga pandémica es que la población fatigada,
¿sí? La población que ya estamos 2 años y más con esta enfermedad, somos más propensos a relajarnos, ¿no? Y a descuidarnos. ¿Cuándo? Cuando la curva de casos ha disminuido bastante, ¿no? Y se levantan las restricciones. ¿Cuál es una política equivocada? ¿Sí? Es generar normas mitigantes. ¿Qué son las normas mitigantes? Son las leyes, normas, reglamentos, decretos que sacan las autoridades cuando la enfermedad está en el pico más alto, ¿de acuerdo? Recién cuando llega al pico más alto y los casos son preocupantes, recién sacan normas, leyes, uso obligatorio de barbijos, protocolos de bioseguridad, todo. Obviamente, con esas normas, los casos van a ir disminuyendo, ¿sí? Disminuyen bastante, llegamos a la parte más baja, y es la misma autoridad la que después se retracta de sus normas, ¿sí? Y permite que la gente salga, ¿no? La gente vuelve a salir y obviamente, por consecuencia, los casos van a volver a aumentar, ¿no? En la siguiente ola, la misma autoridad saca otra vez las leyes restrictivas, ¿sí? La gente cumple y vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Con el paso del tiempo, ya la gente no hace mucho caso a las leyes y a las normas. Eso se llama fatiga, cansancio, porque varias olas, varios meses repetitivos de lo mismo, o la incongruencia que existe, por ejemplo, restringen las clases presenciales en los colegios, pero sin embargo autorizan el carnaval, autorizan las salacitas, autorizan fiestas, entonces la gente se cansa, ¿sí? Y poco a poco empieza a perder interés en esas normas. Y como se dan cuenta acá, ¿no? Los casos bajos entre una ola y otra ola y la siguiente, ¿sí? Ya no son como antes, ¿de acuerdo? Entonces es importante recordar eso, ¿sí? Que la fatiga se da a lo largo del tiempo. Bien, igual, ¿qué sucede? La gente vuelve a salir y las olas se vuelven a presentar. ¿Por qué? Porque las normas son mitigantes, son normas que se emiten directamente cuando los casos están muy avanzados. Bien, denme un segundito, por favor. Entonces, en este sentido, ¿sí? Lo que tenemos que entender que muchas veces las normativas, las leyes no son inclusivas, ¿sí? Esto condiciona a una diferencia de entendimiento entre diferentes sectores socioeconómicos, ¿no? Tanto también en los sectores profesionales, sectores comerciales, también influye mucho, ¿sí? Por ejemplo, vemos ahí una imagen, ¿no? Estas personas, puede ser políticos o de otro tipo de trabajo, están durmiendo en su lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque reciben un sueldo fijo, ¿sí? No va a afectar sus ingresos si hay cuarentena o no hay cuarentena, no pasa nada, pero al otro lado tenemos personas que dependen de un ingreso diario, ¿no? Entonces, las personas como los albañiles, pintores, plomeros, difícilmente pueden sostener un periodo de cuarentena extenso, ¿de acuerdo? En cambio, el otro grupo de personas sí puede hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes me dirán, esto es, bueno, es circunstancial, ¿no? Muchas personas podían haberse lanzado a ser políticos y otros decidieron ser solamente obreros, todo eso, pero es importante que las normativas, las reglas, tanto en una institución o en el país, o en un hospital, en un colegio, todos sean más inclusivas, ¿no? Que tomen en cuenta las diferentes características sociales y económicas de todas las personas, ¿sí? No solamente para un grupo de personas. Las exigencias de bioseguridad tendrían que enfocarse en lo que es la prevención, ¿sí? Es decir, no hacer lo que están haciendo ahora de tener normas mitigantes, o sea, no sacar las normas cuando la curva está más alta, ¿sí? Más bien debían aplicarse estrictamente las normas cuando la curva está baja, cuando los casos disminuyeron bastante, ¿de acuerdo? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de no vuelvan a subir estos casos, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es importante recordar, ¿sí? En el anterior caso, ¿qué hacían? Esperaban a que la curva suba, sacaban sus normas, sus leyes, o sacan sus normas y sus leyes para que la curva descienda. Pero una vez que descendieron los casos, eh, omiten otra vez todo, ¿de acuerdo? Y la misma autoridad que hace, levanta las restricciones. Otra vez suben los casos, otra vez sacan leyes. Lo que se debe hacer es
Cuando los casos están bajos, ahí se deben colocar las normas. Y esas son normas preventivas. Esto ha pasado, por ejemplo, como ven en el gráfico, en Islandia. ¿De acuerdo? En Islandia, su política fue generar normas preventivas. Basta que hubieron casos, los aislaron, los casos bajaron y cuando estaban bajos los casos, ahí sí fueron estrictos. ¿De acuerdo? Pero en septiembre del año pasado hubo un cambio en Islandia, ustedes pueden ver en la última parte de la imagen, ¿sí? Donde los casos se dispararon. ¿De acuerdo? Este cambio no puedo decir que sea lamentable, pero bueno, tal vez circunstancial también, pero fue el cambio de gobierno, de un gobierno más conservador a un gobierno más liberal, ¿sí? Donde sus medidas preventivas las levantaron y dijeron que todo vuelva a ser como antes. El resultado de eso es que también en Islandia, ¿sí? La curva de casos volvió a aumentar. ¿De acuerdo? Pero también tengo que entender que eso no solamente se debe por un tipo de gobierno o una corriente política, se puede decir, también se debe a la fatiga, al cansancio. Creo que no hay un gobierno, ni sociedad, ni población que aguante tanto tiempo estar encerrada, usar el barbijo, no poder comunicarse físicamente con sus familiares, nada. Entonces, todo se cansa, ¿no? En este caso, creo que hasta los gobiernos, las autoridades se cansan y vamos a volver a lo normal posiblemente. Después de estos 2 años de pandemia, es evidente que todas las personas estamos más fatigados y fatigadas, ¿no? Y tendemos a incumplir las normas. Algo característico también en las empresas que he podido ver, que los trabajadores igual, al comienzo cumplíamos con la toma de temperatura, desinfección de manos, el pediluvio estaba lleno de desinfectante, pero ahora no. Cuando ustedes entran a un lugar comercial, ya no tienen ni pediluvio, nadie te controla la temperatura, tienen un dispositivo en la pared, un termómetro que no sabe si registró a alguien, si la otra persona se tomó bien la temperatura. Muchos tenemos las manos más frías que la cabeza, que la frente, y colocamos la mano en el termómetro y ahora obviamente reconoce una baja temperatura y después entraste y tenías el virus y empiezas a contagiar, ¿no? Entonces, este cansancio, este aburrimiento que se puede decir en todo lado, también en la casa, ¿sí? Ustedes se acuerdan el año pasado, el anteaño pasado, cuando llegábamos a la casa prácticamente nos desvestíamos en la puerta para entrar, pero ahora solamente las manos, los zapatos y entramos, porque ya nos cansamos, ¿sí? Entonces, esta extensión de la pandemia, estos años, nos ha llevado a que nos contagiemos, ¿sí? Porque nos cansamos y ya no cumplimos las normas. Bien, como ustedes pueden ver en el gráfico que está en negro, ¿sí? Las variantes anteriores que están en verde, ¿de acuerdo? La delta, alfa, beta, gamma, ¿sí? Los casos aumentaban lentamente, ¿de acuerdo? Pero lo que está pasando con Omicron ahora es que los casos aumentan bruscamente y en menor tiempo, ¿sí? Entonces, en Bolivia nos preocupábamos de que lleguemos a los 500 casos, 600 casos, ahora creo que ya pasamos hasta de los 10.000, ¿no? Llegamos hasta una cosa de 14.000 casos en un día. Entonces, el contagio es debido a que el virus también ha mutado y aparte debido a que las personas ya no nos cuidamos mucho, estamos fatigados. En el siguiente cuadro, que algunos de ustedes han podido ver, lo publiqué por Facebook, por WhatsApp, vemos, por ejemplo, un ejemplo de las mutaciones, ¿sí? Al comienzo el virus el original, puedo decir que es, ¿no? El primer virus, su transmisión era baja, ¿de acuerdo? Producía síntomas regularmente, estimulaba el sistema inmune y era letal. Te enfermabas de ese virus y morías, ¿no? Con el paso del tiempo ha ido mutando, ¿sí? Como ustedes se van a dar cuenta, en las siguientes mutaciones, alfa, beta, delta, que están en este grupo, ¿sí? La transmisión fue un poco más rápida, los síntomas igual aumentaron, en otros casos fueron disminuyendo, incrementaron la respuesta inmune, ¿sí? Y aquí había muchas muertes por la tormenta de citoquinas, que le llaman, el mismo cuerpo reaccionaba de una manera exagerada y el paciente llegaba a fallecer, ¿no? Pero ¿qué pasó? Hay una mutación que se llama Omicron, ¿sí? Que tiene una característica importante. La transmisión es bastante alta, ¿sí? Se transmite muy rápido, tanto por la mutación del virus como que porque ya no nos cuidamos mucho. Entonces es obvio que se va a transmitir rápido. Los síntomas son leves, ¿sí? Son muy pocos,
este virus no estimula el sistema inmune, ¿sí? Y la gente no muere por el Omicron, ¿de acuerdo? No es tan letal. Pero aquí a mí me llama la atención de que actualmente, resultado de que no se estimula el sistema inmune, estoy notando que otras enfermedades están empezando a aparecer, otras enfermedades infecciosas. Lo que es preocupante, que la siguiente mutación pueda mantener el nivel de transmisión, o sea, mucho más alto, produzca o no produzca síntomas, anule el sistema inmune, o sea, no solamente no lo estimule, sino anule, cause un tema de inmunodeficiencia, ¿sí? Y que en ese caso otras enfermedades sean las que atacan tu organismo, convirtiéndose o comportándose como actualmente se comporta el VIH, ¿sí? Si ustedes ven este ciclo, nos da a entender de que el virus no quiere matar a su huésped, no quiere matar al paciente, porque si el paciente muere, el virus no puede reproducirse. Y si no se reproduce, el virus no se transmite. Si las defensas del paciente destruyen al virus, el virus tampoco se va a poder reproducir. Entonces, ¿cuál es la tendencia que tiene este? Es inhibir la respuesta inmune, inhibir al sistema inmunológico, y eso nos deja desprotegidos ante otras enfermedades. La fatiga pandémica, ahora sí vamos a enfocarnos un poco más a lo que es los conceptos de la fatiga pandémica. ¿Sí? El origen de la fatiga es el impacto que ha causado el COVID-19 en la vida de las personas. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas? Los cambios en el estilo de vida relacionados con las cuarentenas parciales o totales, ¿no? Antes salíamos a jugar y ahora no. Sí, ahora nos quedamos en casa. La ansiedad producida por el miedo a contagiarse, ¿sí? Usábamos barbijos, gafas, trajes de bioseguridad, los famosos trajes de bioseguridad que se llegó a comprobar que no tienen eficiencia en la sociedad, más si sirven para laboratorios y hospitales, ¿de acuerdo? Las famosas cámaras de desinfección, ¿sí? Que se comprobó que no tienen ninguna eficiencia, y como no hay un control adecuado y no es una verdadera cámara de desinfección, también nos llevó a más gastos, ¿no? Entonces, ansiedad, ¿no? Noticias enfocadas a desgracias, todos los días en Facebook, en las redes sociales, las muertes, ¿no? Era bastante común, ¿de acuerdo? El temor a perder el trabajo, ¿sí? En la parte laboral mucha gente ha tenido esto, el miedo de perder el trabajo. ¿Y qué hacías? No avisabas que estabas enfermo, ¿sí? Ibas y contagiabas a todos. La soledad causada por la falta de contacto con los amigos y familiares, ¿sí? No se olviden, la soledad causa depresión, y la depresión disminuye la inmunidad, ¿sí? La incertidumbre sobre la efectividad de las vacunas. Ustedes recuerdan, nos dijeron, estas vacunas se pueden aplicar cada 21 días, después cada 2 meses, que también puedes esperar 6 meses, o que también 9 meses puedes esperar, que esta vacuna es mejor que la otra. O sea, te crea incertidumbre, ¿no? La incertidumbre por infoxicación, que la infoxicación es el exceso de información, ya, de diferentes fuentes, que a veces nos dejan confundidos, ¿no? Es una intoxicación por información, ¿sí? O la información cambiante. La sensación de desesperanza que nos hace preguntarnos cuándo va a acabar esta pesadilla, ¿no? Todo eso condiciona a que la fatiga pandémica esté presente tanto en personas civiles, comerciales, laborales, obreros, empresarios, médicos, enfermeras. O sea, nos está condicionando a muchas cosas. Bien, las características de la fatiga pandémica. Si ustedes entre sus familiares encuentran, por ejemplo, o sus trabajadores encuentran personas con agotamiento mental, ¿sí? No hay el mismo rendimiento que tenían antes, se sienten indefensos, ¿de acuerdo? Lloran, se ponen tristes todo el tiempo, ¿no? Hermanas, hermanos, padres, madres, trabajadores, gerentes, supervisores están preocupados. Si hay una preocupación exagerada por problemas comunes que tenían antes, ¿no? Hay sensación de frustración, ¿de acuerdo? Mucha gente que emprendió un negocio, ¿sí? Con una visión de poder progresar, invirtió todo su dinero, con la pandemia se sintió frustrada de no poder seguir adelante. La irritabilidad, las peleas, tanto entre jefe y empleado, entre amigos, entre parejas, entre familiares, se ha hecho muy frecuente, ¿sí? La desmotivación que ustedes van a ver ahora en los niños, por ejemplo, se nota mucho. ¿Sí? El niño no quiere salir de la casa, prefiere quedarse con su celular, con la computadora, no quieren ir al parque,
nada, ¿no? Entonces hay una gran desmotivación y al final lo que es la apatía, ¿sí? Personas que tienden a alejarse de los demás, ¿de acuerdo? No quieres escuchar consejos, crees que ya sabes todo del COVID, que se ha dicho todo, estás totalmente cansado, te dicen, usa tu barbijo, no, ¿para qué? No, que no quieres usar y listo, ¿sí? Ahora está aumentando más con el tema de que salió un medicamento para el COVID y hay mucha gente que dice, bueno, si me enfermo me compro eso, ¿no? Entonces, cuando tú le insistes que se coloque su barbijo, insistes en protocolos, normas, estas personas te rechazan, ¿no? Hay un grado de apatía, ¿sí? ¿Cómo puedo identificar en mi casa o en el entorno a una persona que está teniendo fatiga pandémica, tiene trastornos del sueño? Duerme más de lo debido o duerme muy tarde, ¿sí? O su sueño está muy alterado. Trastorno del apetito, ¿sí? Personas que no quieren comer, ¿sí? O lo contrario, personas que comen bastante, ¿no? Por la ansiedad, la dificultad en la concentración mental, niños, alumnos, estudiantes, profesores, trabajadores, ¿sí? Que no le prestan atención a muchas cosas. Los niños bajan sus notas, los profesores no se dan cuenta que un niño está mal, el trabajador se está accidentando más frecuentemente, ¿de acuerdo? Entonces hay dificultad de la concentración. El nerviosismo, que tienen muchas personas cuando les hablas, van muy apurados. La agresividad que se está viendo, ¿de acuerdo? Ahora en las familias, ¿sí? El padre a veces y la madre van a trabajar, tienen problemas en el trabajo, el uso del barbijo y representan esto en el niño y el niño empieza a comportarse mal en, en la casa, ¿no? Entonces aumentó en este tiempo lo que es la violencia intrafamiliar, la falta de motivación para hacer cosas que nos gustan, ¿de acuerdo? Muchos dejamos de hacer deporte, reunirnos con los amigos, ¿no? Y querer apartarse de los demás. Hoy en día, si ustedes buscan estadísticas de lo que es los divorcios, se van a dar cuenta que han aumentado bastante, al punto que hasta en las redes sociales, ¿sí? Sacan publicidad, ¿no? Buró jurídico acelera tu divorcio, te ayudamos en tu divorcio, divorcio rápido, ¿no? Siendo más bien lo que se debía hacer es lo contrario, facilitar o propiciar la unión familiar. Debía haber consorcios jurídicos de conciliación, no publicidad que diga te ayudamos a divorciarte, ¿de acuerdo? Pero lamentablemente esto está impactando de esa manera. Como médico, como profesional en esta área, yo quiero darles algunas recomendaciones que espero puedan aplicarlas con sus trabajadores y en su casa. Bien, primero, cuidar el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Practicar estilos de vida saludables, ¿de acuerdo? Si tengo un lugar donde tengo muchos trabajadores, bueno, opción de crear una cancha de futsal, poner una mesa de tenis, algo que les permita hacer ejercicio, ¿no? El ejercicio físico diario es importante. En la casa, trotar en la casa, hacer spinning ahí, un trotecito leve, ¿de acuerdo? Entonces te va a ayudar, ¿bien? Comer saludablemente, establecer una rutina de sueño saludable es importante, ¿sí? Hoy en día hasta los celulares tienen alarmas que te condicionan a qué hora duermes y a qué hora te levantas, ¿no? Hacer una rutina de acostumbrarse a dormir a una determinada hora, evitar la infoxicación. ¿Cómo puedo lograrlo? Limitar el consumo de noticias a una hora o menos por día, ¿de acuerdo? Y no estar viendo publicaciones que no son de fuentes científicas u oficiales, ¿de acuerdo? Y priorizar también las noticias positivas. Hoy en día, en las redes sociales, en todo lado, hay un montón de noticias negativas. Feminicidios, de estos casos de violadores seriales, todo eso, ¿no? Comprendo de que es importante que estemos al tanto, ¿sí? Pero tengo que evitar, tal vez, estar muy metido en eso, ¿de acuerdo? Seguir páginas científicas oficiales es muy importante. Reducir el estrés, ¿cómo puedo reducir el estrés? Hay que hacer actividades que te calmen o te den energía, ¿no? Entre estas, por ejemplo, aprender ejercicios de respiración, practicar yoga, dar paseos por el campo, si puedo ir a un lugar abierto donde haya plantas, me va a ayudar mucho. Leer un libro alegre, ¿ya? Me va a ayudar también bastante. Ver comedias, ¿sí? No veamos películas tristes, películas violentas, nada, tratemos de enfocarnos en cosas alegres, ¿sí? Otra recomendación
es conectarse con los demás. No se olviden, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. ¿De acuerdo? Queremos interactuar, pero tengo que entender que tengo que limitar mi interacción con personas que conozco, no con personas ajenas totalmente. Eso hoy en día lleva riesgo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hacer llamadas telefónicas, videoconferencias, chatear en redes sociales, no solamente darle un like, sino poner un comentario, ¿no? Conversar con el amigo, escribir una carta, ¿de acuerdo? O escribir un mensaje muy personalizado, asistir a un servicio religioso en línea. Esas cosas me van a ayudar a conectar con los demás. Aceptar tus sentimientos es muy importante. Recuerda que si reprimes tus sentimientos no van a desaparecer. ¿De acuerdo? Si tú notas que tus sentimientos te están llevando a la tristeza, desesperanza, signos de fatiga pandémica, consulta a un médico, consulta a un profesional en el área de la salud. ¿Sí? Actualmente hay psicólogos, psiquiatras que están disponibles para poder atenderte. ¿Sí? Intenta el diálogo interno positivo. Habla contigo mismo. Trata de pensar en cosas buenas. ¿Sí? Enfócate en las soluciones, no en lo malo que va a pasar. Mahatma Gandhi decía, en la vida no existen 2 días, hay días que no hay. Ayer porque ya pasó y mañana porque no sabemos si vamos a estar ahí. ¿Sí? Entonces, preocúpate por el ahora, obviamente, sin dejar de planificar lo de mañana, pero no te angusties por el mañana. ¿De acuerdo? Hay cosas muy sencillas que puedes hacer, saber cómo prepararte y no angustiarte tanto. ¿Sí? El cuidarse depende de nosotros. Crea nuevas rutinas de vida. Si lo que hacías antes ya no puedes hacerlo, reserva un momento del día que te guste y que te haga sentir bien física y mentalmente, también emocionalmente. Por ejemplo, escuchar chistes en tu celular mientras caminas, o sea, escucharlos, no estar viendo la pantalla del celular para no tropezarte, ¿sí? Escuchar cosas muy alegres, escribe algún artículo, organiza un curso, crea un video, tienes tu celular, puedes hacerlo con el celular, no puedes, con el celular se hace un montón de cosas, ¿sí? Toma fotografías de paisajes, cosas que te gustan, públicalas, ¿no? Y escribe un comentario, no es solamente subir la foto y listo, sino escribe un comentario, dedícaselo a alguien, eso te va a ayudar a crear nuevas rutinas de vida. Y no te olvides cumplir las normas de bioseguridad. ¿Sí? En esta etapa estamos en mucho riesgo de contagiarnos y recontagiarnos. Hoy la OMS y también la CDC sacaron un comunicado donde dice que la persona que se contagió de COVID, de Omicron, puede contagiarse hasta 16 o 15 veces en un año. ¿Sí? Y lo que a mí me preocupa es eso, que mientras más veces nos contagiamos, mientras más se transmite el virus, más posibilidad de mutaciones hay. Y como les había explicado, la siguiente mutación puede ser que sea una mutación que elimine nuestro sistema inmunológico o, quién sabe, tal vez genere una mutación que produce mayor enfermedad. ¿De acuerdo? No dejemos en este sentido que la fatiga de la pandemia haga que bajemos la guardia. ¿Sí? Aquí unas recomendaciones importantes, en resumen, cómo debo protegerme, es el tema de la información, ya tener una buena información, información confiable, información profesional, mantener la distancia física, ¿no? Distancia mínima de 2 metros, ¿sí? Cuando estoy cerca a otras personas, evitar las reuniones sociales en lo posible, la desinfección de las manos es importante, no se olviden, el COVID no solamente ingresa por la nariz y por la boca, también ingresa por la conjuntiva de los ojos cuando nos tocamos con la mano sucia. El uso de EPP, barbijos, respiradores, tiene que ser adecuado al nivel de riesgo, ¿sí? Hay personas que veo en la calle caminando con máscaras tipo snorkel, ¿no? Ni siquiera saben qué clase de filtro tiene, ¿sí? O como los filtros son tan caros, lo compraron hace 1 año y medio y siguen con el mismo filtro. Entonces, el EPP, todo eso tiene que ser adecuado a nivel de riesgo. La vacuna, se ha demostrado que las vacunas disminuyen la gravedad de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, es importante en tu empresa, en tu casa, establecer un cronograma o un programa de vacunación e inmunización. La nutrición es muy importante. No se olviden, nuestras defensas dependen mucho de la nutrición que nosotros tenemos. Vitaminas, minerales, proteínas, agua, ¿sí? Alimentos y frutas naturales nos van a ayudar a que nuestras defensas estén bien. Si el virus ha pasado todas esas barreras, al final te enfermaste y tienes que hacer tratamiento, ¿no? Tu tratamiento es costoso, todo, pero cumple las recomendaciones.
¿de acuerdo? Entonces, esas 8 recomendaciones que les he dado, ¿sí? Les va a ayudar a poder evitar que en un futuro se complique. Bien, no tenemos mucho tiempo, como les había dicho en el grupo, ¿no? La mayoría de acá está en el grupo que hemos creado de WhatsApp, ¿sí? Son charlas cortas, pero bastante completas. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, comentario, en el grupo está mi nombre, estoy como administrador, soy el doctor Víctor Arteaga, ¿sí? Pueden hacerme sus consultas por ahí, ¿de acuerdo? Y también en el grupo, en la descripción del grupo, tenemos un enlace donde van a encontrar más información de los cursos y también pueden acceder a un certificado de este seminario. En la descripción del curso se les explica cómo se puede acceder a esto. Muy bien, les agradezco mucho, espero que este seminario les sirva, les oriente para que puedan identificar en su familia, en el trabajo, ¿sí? Qué personas están cursando con fatiga pandémica, ¿sí? Y estas personas necesitan apoyo psicológico, apoyo médico, comprensión en la familia, ¿sí? Y mucha ayuda en la parte laboral sobre todo, ¿ya? Porque les está afectando mucho a los trabajadores. Ahí tenemos una pregunta de Lucía Paredes, doctorito, buenas noches, disculpe, me llama la atención, ¿le parece bioseguro permitir partidos de fútbol? ¿Eh? Miren, yo por ejemplo estaba trabajando en un campamento, ¿sí? Con aquellos años cuando había el tema de la influenza, y obviamente las personas que entraban al campamento pasaban por un control de seguridad, ¿no? No tenían signos ni síntomas, no tenían fiebre, no tenían nada. Entonces dentro del campamento era obvio que todos estábamos sanos, así que podíamos jugar, ¿no? Se pudo jugar ahí, ¿de acuerdo? Ahora, una alternativa también son otros juegos como voleibol, donde no hay mucho contacto físico y por reglas del voleibol se mantiene distancia, ¿sí? Cuando ustedes ven las reglas de voleibol, ¿no? En el equipo que es de 4 o 5, hasta 5 personas por equipo, ¿sí? Son 2 delanteros, 2 atrás en defensa y 1 al medio, y si calculas tienen más de 2 metros de distancia. Entonces el voleibol sí puede ser una actividad física que ayude a los trabajadores a eliminar esto de la fatiga pandémica. Muy bien, Lucía, muchísimas gracias por la pregunta. Cualquier cosa, por favor, inbox, les agradeceré mucho y voy a contestar sus preguntas. Ingrid Hurtado, excelente, charlamos. Gracias, muchísimas gracias, Ingrid. Bien, cualquier consulta, por favor, por el WhatsApp, les agradezco mucho. Hasta una próxima. En la siguiente les voy a compartir en el grupo, va a haber una capacitación nueva, esta ya va a tener un costo, pero también después se las voy a explicar tal vez gratis, un poquito reducida, pero se va a tratar de lo que es el protocolo de bioseguridad. ¿De acuerdo? En este 2022, cómo tenemos que cuidarnos. Muchas gracias. Hasta luego a todos y a todas. Gracias.